Biografía de Adolf Hitler. Adolf Hitler, un hombre que evoca una de las etapas más oscuras de la historia de la humanidad, líder del partido nazi, dictador de la Alemania nazi y figura central en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hitler dejó una marca imborrable en el siglo XX. A través de este video exploraremos los eventos clave que marcaron su vida. Desde su infancia, su frustrado sueño artístico, su experiencia en la Primera Guerra Mundial, hasta su ascenso al poder, la instauración del Tercer Reich y su trágico legado. Esta es la historia de Adolf Hitler, infancia y juventud. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunschweig, una pequeña localidad austriaca cerca de la frontera con Alemania. Fue el cuarto de 6 hijos de Alois Hitler y Clara Pols. Su infancia no fue fácil, aunque su madre le brindó afecto. Su padre era autoritario y rígido, lo que generó una relación conflictiva entre ambos. Desde joven, Hitler mostró poco interés por el rendimiento escolar y soñaba con convertirse en artista. A los 16 años abandonó la escuela y se trasladó a Viena con la intención de estudiar en la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, fue rechazado en 2 ocasiones por falta de talento. Frustrado y sin rumbo claro, vivió durante varios años en la pobreza, alojándose en refugios y sobreviviendo gracias a pequeños trabajos y la venta de postales con sus dibujos. Durante su estancia en Viena, Hitler desarrolló un profundo resentimiento hacia ciertos sectores de la sociedad. Fue en esta etapa donde comenzó a formar las ideas nacionalistas, racistas y antisemitas que luego plasmaría su ideología política. La Primera Guerra Mundial. En 1913, Hitler se mudó a Múnich, Alemania. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, se alistó voluntariamente al ejército alemán, sirvió como mensajero en el frente occidental y participó en algunas batallas más sangrientas del conflicto. Fue herido en 2 ocasiones y condecorado con su valentía con la Cruz de Hierro, una medalla que lució con orgullo toda su vida. La derrota alemana en 1918 fue un golpe devastador para Hitler. Como para muchos otros veteranos, se sintió traicionado por los políticos y civiles que firmaron el Tratado de Versalles, al que consideró humillante para Alemania. Este sentimiento de traición, conocido como el mito de la puñalada por la espalda, se convertiría en uno de los pilares de su retórica política. Tras la guerra, Hitler permaneció en el ejército y fue asignado a tareas de inteligencia. En este contexto asistió a reuniones del Partido Obrero Alemán, una pequeña agrupación nacionalista y anticomunista, en uno de sus miembros más activos. Ascenso político y fundación del Partido Nazi. En 1920, el Partido Obrero Alemán cambió su nombre al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, conocido como el Partido Nazi. Hitler demostró tener un gran talento como orador, lo que permitió atraer seguidores rápidamente. En 1923, organizó un intento de golpe de Estado, conocido como el Putsch de Múnich. El intento fracasó y Hitler fue arrestado. Durante su acercamiento escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro que combina su autobiografía con una declaración de principios políticos, en el que detalló sus ideas sobre el nacionalismo extremo, la superioridad de la raza aria y la necesidad de expandir el territorio alemán hacia el este. Tras ser liberado, Hitler reorganizó el partido y optó por el camino legal hacia el poder, aprovechando la crisis económica de los años 30 y el descontento popular. El partido nazi ganó fuerza en el Parlamento en 1933. Fue nombrado canciller de Alemania un año más tarde. Tras la muerte del presidente Hindenburg, Hitler asumió poderes dictatoriales y se autoproclamó Führer del Tercer Reich. El régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial. Una vez en el poder, Hitler estableció un régimen totalitario, suprimió libertades, prohibió partidos políticos y creó una máquina de propaganda liderada por Joseph Goebbels. Inició una reactivación económica basada en la industria militar y en la construcción de infraestructura, lo que redujo el desempleo y elevó su popularidad. En política exterior, Hitler violó los términos del Tratado de Versalles al rearmar Alemania y ocupar territorios como Rumania, Austria, Checoslovaquia. En 1939
firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética y poco después invadió Polonia. Esto provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros años de la guerra, Alemania consiguió importantes victorias, ocupando gran parte de Europa. Sin embargo, la invasión de la Unión Soviética en 1941 y la entrada de los Estados Unidos en la guerra marcaron un punto de inflexión. Las derrotas se acumularon y poco a poco el Tercer Reich comenzó a desmoronarse. El Holocausto y el colapso nazi. Uno de los capítulos más oscuros del régimen de Hitler fue el Holocausto. Bajo su liderazgo, el Estado alemán implementó un plan sistemático para exterminar a los judíos de Europa. Se construyeron campos de concentración y exterminio, donde millones de personas fueron asesinadas, y además de los judíos también fueron perseguidos como otros grupos como gitanos, discapacitados, homosexuales y opositores políticos. Se calcula que más de 6 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto. Esta tragedia sin precedentes dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban, Alemania se encontraba cada vez más acorralada. En abril de 1945, con Berlín cercada con el ejército soviético, Hitler se refugió en un búnker bajo la Cancillería del Reich. Suicidio y legado. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto a su esposa Eva Braun, a quien había desposado apenas un día antes. Ordenó que sus cuerpos fueran quemados para evitar que cayeran en manos del enemigo. Pocos días después, Alemania se rindió incondicionalmente y la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en Europa. El legado de Hitler es uno de destrucción, dolor y muerte. Su ideología extremista llevó a la guerra más devastadora de la historia y al genocidio de millones. A pesar del tiempo transcurrido, su figura sigue siendo objeto de estudio y reflexión como un ejemplo de cómo el odio, la intolerancia y el fanatismo pueden ser consecuencias catastróficas. Adolf Hitler no solo fue un dictador, fue un arquitecto de una tragedia global. Entender su historia no es glorificarlo, sino aprender de los errores del pasado. Solo enfrentando la verdad y recordando a las víctimas, podemos construir un futuro justo y en paz. Si llegaste a este video, suscríbete a mi canal RX Producciones. Vamos por los 1000 suscriptores. Apóyame. Muchas gracias por ver el video.